Bien, hoy día vamos a hablar sobre vértebras y columna vertebral, ¿sí? Vamos a ver las características de cada una de las vértebras, niveles vertebrales, algunas estructuras, ligamentos, etcétera, que nos van a ayudar a comprender todo el funcionamiento, ¿ya? De la vértebra, de la columna vertebral. Vamos a iniciar por vértebras. A ver, tenemos todos estos grupos de vértebras, son 5 grupos. Tenemos vértebras cervicales, vértebras torácicas, vértebras lumbares, vértebras sacras y vértebras coxígeas. Ya, en total son 7 cervicales, 12 torácicas, 5 vértebras lumbares, 5 vértebras sacras y 4 vértebras coxígeas chiquititas unidas entre sí, ¿no? Muy bien, vamos a iniciar viendo entonces a las características generales de una vértebra. Ya acá tenemos una vértebra, en este caso es una vértebra torácica, ya, pero es una de las primeras vértebras torácicas, o sea, T1, T2, T3. ¿Por qué me doy cuenta? Más adelante lo van a ver. Ya, primero tenemos que saber que hay un cuerpo vertebral. El cuerpo vertebral es anterior, ya está hacia adelante, ¿ya? Y hacia atrás vamos a tener lo que se conoce como el arco neural. Arco neural o también llamado arco dorsal. Arco dorsal de la vértebra o también llamado arco neural. ¿Por qué arco neural? Porque al medio va a ir el agujero vertebral que va a contener ¿a quién? A la médula espinal. Entonces el arco neural va a rodear prácticamente a la médula espinal, ¿ya? Los nervios de la médula espinal, ¿ya? Que es parte del sistema nervioso central, ¿no? Eh, Tenemos entonces al cuerpo que es anterior, al arco neural hacia atrás, y este arco neural va a estar dividido en dos sectores, uno que es las masas laterales, y otro que es la apófisis espinosa. La apófisis espinosa que es la que está hacia atrás. Masas laterales y apófisis espinosa, ¿ya? Las masas laterales, miren acá, las masas laterales van a estar compuestos por apófisis transversa, apófisis articulares para articular vértebra con vértebra. Esto que une al arco neural con el cuerpo, que se va a conocer como los pedículos, y esto que une a la apófisis transversa y articular con la apófisis espinosa, que se van a conocer como láminas. Láminas, ¿ya? Entonces, esas son todas las características de una vértebra. Ahora, hay vértebras que tienen algunas cositas más, otras algunas cositas menos, que los iremos viendo, ¿ya? Entonces, cuerpo vertebral hacia adelante, arco neural o dorsal hacia atrás. El arco va a estar compuesto por masas laterales y apófisis espinosa. Las masas laterales van a estar compuestas por apófisis transversa, apófisis articulares que van a ser tanto arriba como abajo, ¿ya? El pedículo que va a unir a las masas con el cuerpo y la lámina que va a unir a las masas con la apófisis espinosa, ¿ya? Muy bien, esta es una vista lateral, miren, una vista lateral, el cuerpo hacia adelante, el arco neural hacia atrás, acá están las masas laterales, que está compuesta por su apófisis transversa, que en este caso no se ve así porque lo estoy viendo desde lateral, por eso se ve así, la apófisis articular hacia arriba, ¿ya? Hacia abajo también puede haber una apófisis articular. Acá está el pedículo, acá están las láminas, ¿no? Y las apófisis espinosas hacia atrás, ¿no? Esta de acá también es una vértebra torácica, pero ya es una vértebra torácica intermedia, ¿no? Del nivel 4, 5, 6 más o menos, ¿ya? Me doy cuenta por la angulación que tiene el apófisis espinosa, que más adelante la vamos a ver. Estas son todas las vértebras y los tipos de vértebras, ¿ya? Entonces tenemos una vértebra cervical, miren las características de la vértebra cervical. Esta es una vértebra lumbar, ¿ya? Miren sus características. Y esta es una vértebra dorsal o torácica, miren sus características, ¿ya? Miren, vértebra cervical. Igualito, el cuerpo siempre va a ser anterior en todos y los arcos dorsales o neurales siempre va a ser posterior en todos, ¿ya? ¿Qué más? Las masas laterales. Eso es lo que cambia un poquito y lo que es característico de las vértebras cervicales. Miren cómo está la masa laterales. Esta lateral va a estar dada por las apófisis articulares, arriba, abajo.
La apófisis transversa, miren, va a estar dividida. La apófisis transversa va a estar dividida en como que en dos, con un tubérculo anterior y un tubérculo posterior. Tubérculo anterior, perdón, y un tubérculo posterior. Y aparte, esta apófisis transversa va a estar perforada. Va a estar perforada por un agujero transverso. ¿Ya? La apófisis transversa va a estar perforada por un agujero transverso. ¿Ya? Ok. ¿Qué otra característica? La apófisis espinosa. Recuerdan que les había mencionado cuando hablamos de los músculos interespinosos que la apófisis espinosa de la vértebra cervical son dos, porque se divide en dos cachitos, en dos tubérculos espinosos. Por lo tanto, cuando hablamos de músculos interespinosos a nivel cervical, habían dos músculos interespinosos a uno y otro lado, ¿no? Entonces, la apófisis espinosa en las vértebras cervicales es bifurcada, ¿ya? Muy bien. Acá estarán las láminas, acá estarán los pedículos y este es el cuerpo y este es el agujero vertebral. Miren qué forma tiene el agujero vertebral de las cervicales, triangular, a diferencia de las torácicas que es circular. Miren las lumbares, también triangular pero pequeñito, ¿ya? Entonces las cervicales tienen el agujero vertebral grande, triangular, las torácicas tienen el agujero circular y mediano y las lumbares tienen el agujero triangular pero pequeño. ¿Qué pasa con los cuerpos? Miren los cuerpos. De la vértebra cervical el cuerpo es pequeño, de las vértebras torácicas son medianos y de las vértebras lumbares son grandes porque van a soportar mayor peso, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Las apófisis transversas van a tener algunas características particulares, por ejemplo, en las vértebras torácicas. ¿Por qué? Porque estas apófisis transversas se van a articular también con las costillas, cosa que no hacen las vértebras cervicales ni lumbares. Las vértebras torácicas se articulan a costillas, por lo tanto van a tener carillas articulares en la apófisis transversa y a nivel del cuerpo vertebral también va a haber carillas articulares para la costilla. Uno para el tubérculo costal y otro para la cabeza costal. Eso lo vamos a ver en un momento, ¿ya? Entonces, como ven, son características particulares, singulares de cada una de las vértebras, ¿ya? Vamos a ir viendo una por una. Vértebra cervical. Entonces, esta es una vértebra cervical típica. Tenemos un cuerno que es anterior, que tiene un cuerpo, ¿no? Cuerpo anterior que va a tener unas apófisis semilunares, ¿ya? Apófisis semilunares para articularse con los cuerpos vertebrales de las vértebras subsiguientes, ¿ya? Luego tiene el arco neural. El arco neural igualmente masas laterales y apófisis espinosa. De las masas laterales, como les había dicho, la apófisis transversa, miren, es bituberosa y perforada. ¿Por qué? Porque va a tener un tubérculo bituberosa, tubérculo anterior, tubérculo posterior y va a tener un agujero al medio, que va a ser el agujero vertebral. Perdón, agujero transverso. Agujero transverso. Y ese agujero transverso, miren, va a contener ¿a quién? Va a contener a la arteria vertebral. Va a contener a la arteria vertebral, va a contener a un nervio parasimpático, que más adelante lo veremos, y va a contener a una vena también marginal, ¿ya? Entonces la arteria vertebral, una vena marginal y a un nervio que forma parte del plexo parasimpático cervical, ¿ya? O perdón, simpático, plexo simpático cervical, ¿ya? Muy bien, entonces la apófisis transversa va a ser bituberosa porque tiene dos tubérculos, anterior y posterior, y perforada porque tiene un agujero transverso. ¿Qué más vamos a tener acá? Las apófisis articulares, para articular a vértebra con vértebra. ¿Qué características tienen estas apófisis articulares? Son horizontalizadas, son horizontales, ¿ya? Entonces, vértebra con vértebra cervical se van a unir mediante apófisis. Ahí está, miren, las apófisis articulares acá, apófisis articulares que son horizontalizadas. A diferencia de las vértebras torácicas, miren, las vértebras torácicas son, sus apófisis articulares son oblicuas.
En cambio de los lumbares, sus apófisis articulares son verticales. ¿Y esto por qué tiene importancia? Porque si el paciente recibe un golpe muy fuerte, ¿cuál creen, cuál de estas ustedes creen que es la más probable de que se disloque? ¿O qué vértebra es más probable que se salga de su sitio? Considerando las apófisis articulares, ¿no? ¿Ustedes creen que es más fácil que estas apófisis articulares se salgan de su sitio? No, porque son verticales, o sea, están uno detrás de otro. Estas oblicuas, más o menos, ¿no? Pero estas cervicales, miren, horizontales. Si yo hago un golpe fuerte en este nivel, ¿no? Si yo hago un golpe fuerte a este nivel, así, acá, ¿no? Si yo hago un golpe fuerte acá, a este nivel, por ejemplo, los signos de latigazo, ¿no? Cuando voy en el carro, se produce un accidente y la cabeza se va hacia adelante y luego se va hacia atrás. Ese es el latigazo, ¿no? ¿Qué se genera? Que estas vértebras, como tienen su apófisis cervical casi horizontalizada, sea fácil de salirse de su sitio y generan muchas veces sección medular, ¿no? El paciente queda cuadripléjico, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las más fáciles de dislocar? Las cervicales. ¿Cómo se llama a ese proceso en que la vértebra se sale de su lugar? Se llama una espondilolistesis. Listesis es que se salga de su lugar, espondilovértebras. Espondilolistesis, ¿ya? Muy bien, continuemos. Entonces, estas son las vértebras cervicales. ¿Qué otra característica? Ya vimos que las apófisis articulares son horizontalizadas. Luego están los pedículos que son cortitos, miren, para articular a la masa lateral con el cuerpo. Y por delante tenemos a las láminas. Esta lámina, chicos, esta lámina es, miren, es así, ¿no? Tiene tiene una forma cuadrilátera o como rectangular, pero el largo es más grande, ¿no? Es más grande que el ancho, ¿no? El largo es más grande que el ancho, ¿sí? Muy bien, entonces eso tampoco no se olviden, ¿ya? Porque va a ser una diferencia con otras vértebras. Acá sale una vértebra torácica, ya vimos la vértebra torácica, cuerpo, masas laterales, apófisis espinosa. Las apófisis articulares son un poco más verticalizadas, un poco más oblicuas. Y miren cómo son sus láminas. Sus láminas son más o menos cuadradas, cuadradas, ¿ya? Y una vértebra lumbar, bueno, esta es otra vista de la vértebra lumbar, de la vértebra torácica. Esta ya será una vértebra torácica de los últimos niveles, ¿no? Una torácica 10, 11 por ahí, ¿ya? Em, las vértebras torácicas, antes que se me olvide, les dije que tienen apófisis articulares para las costillas, ¿ya? Hemicarillas se llaman, hemicarillas articulares, costovertebrales, así se llaman, hemicarillas articulares costovertebrales. Acá también se pueden ver, miren, hemicarillas, o sea, son como mitad de carillas nada más, por eso se llaman hemi, una superior y una inferior. Acá va a estar la costilla. La costilla va a ir así, miren, esta va a ser la cabeza de la costilla, ¿ya? Cabeza de la costilla, cuello de la costilla, más o menos así, cuello de la costilla, y acá va a haber un tubérculo costal, una prominencia costal que se va a articular con la apófisis transversa. Si acá ponemos a otra vértebra torácica de abajo, ¿no? A otra vértebra torácica de abajo, esta vértebra torácica también va a tener su hemicarilla acá y su hemicarilla acá, ¿no? Entonces, la cabeza de la costilla se va a articular en la hemicarilla de la vértebra superior y en la hemicarilla de la vértebra inferior. Y acá se articulará pues otra costilla, ¿no? Y así sucesivamente van articulándose las costillas. Por lo tanto, la cabeza de la costilla se va a articular con el cuerpo. Cuerpo vertebral. ¿Cómo se llama esta articulación? Articulación costovertebral. Luego de la cabeza sigue el cuello de la costilla y luego sigue acá un tubérculo costal.
tubérculo costal para articularse con la apófisis transversa. ¿Cómo se llama esta articulación? Articulación costo-transversa. Entonces, las costillas se van a articular mediante dos articulaciones con la columna, con la articulación costo-vertebral y la articulación costo-transversa. ¿Ya? Muy bien. Y estas son las vértebras lumbares. Miren las vértebras lumbares, su apófisis articular totalmente verticalizada, ¿no? Miren sus láminas. ¿Cómo es su lámina? Así, ¿no? Ahí está la lámina. ¿Cómo es la lámina? Es rectangular, pero es más ancha que larga. A diferencia de la cervical, ¿no? ¿Cómo era la cervical? También era rectangular, pero más larga que ancha. En cambio, la vértebra lumbar es rectangular, pero más ancha que larga. Y la torácica, cuadrangular. ¿Ya? Entonces, las láminas también tienen una característica. ¿Ya? Luego, igual, lo mismo, trapecio transversa, los pedículos, las láminas y la apófisis espinosa. Y el cuerpo que es grande, ¿no? Y el agujero que es triangular, pero pequeño, cuerpo grande. De las torácicas es agujero circular, cuerpo mediano. Circular mediano, cuerpo mediano. Y de las cervicales es agujero triangular grande y cuerpo pequeño, ¿no? Cuerpo pequeño. Muy bien. Ahí están las apófisis articulares, miren, de las vértebras lumbares, ¿no? Totalmente verticalizadas, verticalizadas. Estas son las apófisis transversas, estos son los pedículos y acá están las láminas, ¿no? Que son rectangulares, pero más anchas que largas, ¿no? Y el cuerpo que es recontra grande, ¿no? Entonces ahí están las características de cada una de las vértebras, tanto de las apófisis, de los cuerpos, las apófisis articulares y las apófisis transversas, ¿no? De las vértebras cervicales dijimos que el cuerpo es pequeño y en la cara superior van a haber apófisis semilunares. De las apófisis articulares van a tener un eje casi horizontal, ¿ya? Eje casi horizontal, por lo tanto son las más probables de que se genere espondilolistesis, ¿ya? Y la apófisis transversa es pequeña, es bituberosa y perforada porque tiene un agujero que está compuesto por dentro del agujero va a ir la arteria vertebral, una vena marginal y el nervio simpático vertebral, ¿ya? Las torácicas tienen un cuerpo mediano, tiene hemicarillas articulares para la articulación costovertebral, lo que dijimos de la costilla, de la cabeza de la costilla con el cuerpo de la vértebra. Y bueno, va a haber carillas desde T1 hasta T10, T11 y T12, ¿no? O sea, todas las costillas, pues, ¿no? Em, Esto se refiere a carillas completas, ¿ya? Hemicarillas a partir de T2 hasta T9 y carillas completas en T1, porque solamente es T1 con su primer arco costal solito, los demás sí comparten, así como acá. En T1 tiene una carilla completa de donde va a salir la cabeza. En T1, solo en T1. A partir de T2, T3 hasta T10 van a ser hemicarillas porque la cabeza se va a articular en la superior y en la inferior. Y en T10, T10, T11 y T12, que son principalmente ya las vértebras, las costillas flotantes, va a tener también carillas completas, ¿ya? Igual que en T1. Las apófisis apofisiarias o las apófisis, o también llamadas las apófisis articulares, van a tener un eje oblicuo, por lo tanto es difícil de espondilolistesis. Y las apófisis transversas van a tener una carilla articular para la tuberosidad costal, ¿no? Para la tuberosidad costal, como les había mencionado, formando la articulación costo-transversa. Aquí es la articulación costo-vertebral y acá es la articulación costo-transversa. En cuerpo, el cuerpo de las lumbares es voluminoso, el más grande de todos. Las articulaciones articulares van a ser totalmente verticales, verticales. Y miren, acá también se puede generar espondilolistesis, pero ¿será la misma que esta? No, ¿no? Vamos a volver acá a la imagen. Aquí. Esto de acá
es cuando hay un golpe de anterior a posterior, ¿no? Cuando hay un golpe de anterior a posterior, es fácil que las vértebras se movilicen porque las apófisis articulares son casi horizontalizadas. ¿Qué pasa en lumbares? En lumbares, más bien, cuando hay un golpe de derecha a izquierda o de lateral a medial, no de anterior a posterior, ahí es casi imposible que se movilice, o que aunque también en algunos casos se movilizan, ¿ah? Pero es poco probable que se movilice. ¿Por qué? Porque las apófisis articulares son totalmente verticalizadas, entonces es difícil que ahí se mueva. Pero sin embargo, si yo le doy un golpe de derecha a izquierda, miren, como esto casi es vertical, ahí sí se pueden mover, ¿no? O sea, así, ¿no? De derecha a izquierda y se puede generar que este cuerpito se lateralice hacia la derecha por el golpe horizontal, ¿no? Que se ha generado. Entonces también son probables de espondilolistesis, ¿ya? Y las apófisis transversas son aplanadas en las vértebras. ¿Qué más? Las láminas. Miren, las láminas, les había mencionado, ¿no? Son cuadriláteras, o sea, rectangulares, pero con el diámetro transverso mayor que el vertical. En cambio, en las lumbares son también cuadrangulares, pero con el diámetro vertical mayor que el transverso, ¿sí? En las torácicas son cuadrados, son similares. Las apófisis espinosas en las cervicales son pequeñas y bituberosas, o sea, se dividen en dos. En las torácicas son grandes y son oblicuas. Y en las lumbares son gruesas, cuadriláteras y horizontales, ¿ya? El agujero vertebral en las cervicales es grande, triangular, en las torácicas es mediano, circular, y en las lumbares es pequeño, triangular, ¿no? Lo que ya habíamos mencionado también, ¿no? Ahí están, miren, las láminas, ¿no? Los agujeros, triangular grande, circular, triangular pequeño. Los cuerpos, cuerpo pequeño, cuerpo mediano, cuerpo grande, ¿no? Y listo. Esas son en cuanto a vértebras cervicales, torácicas y lumbares. Vamos con las vértebras, las vértebras sacras y sacrocoxígeas, ¿no? Las vértebras sacras, más que todo, son las que se estudian. Miren, las vértebras sacras se fusionan entre sí, ¿ya? Esto de acá es una vértebra que está fusionada con esta otra vértebra y fusionada con esta otra vértebra y así. Son 5 vértebras sacras fusionadas entre sí. Y están fusionadas y se forman entre ellos líneas, ¿ya? Y forman sacros también, perdón, y por esas líneas van a salir los agujeros sacros. Esta de acá será una línea ventral, ventromedial, ¿ya? Línea ventromedial. Esto va a ser eh, la línea lateral o intermedia, también se llama, y estos son los bordes laterales, ¿no? Bordes laterales, ¿ya? Estas líneas van a ver mucho mejor en la vista posterior. Ahí está la vista posterior, ¿no? En la cara dorsal. Por la cara ventral es un poco más aplanado, por la cara dorsal tiene muchas rugosidades y muchas prominencias que hacen líneas. Acá está, se va a formar esta es la línea media, ¿no? En el caso anterior era ventral medial, en este caso es dorsal medial, ¿no? Media. Esta será entonces la cresta sacra media. Cresta sacra media. Luego tenemos acá una cresta más, que es la cresta sacra intermedia. Cresta sacra intermedia. Otra cresta más, que es la cresta sacra lateral. Cresta sacra lateral. Y por fuera, el borde, ya van a ser las articulaciones, que en un ratito lo vamos a ver. Entonces, 3 líneas sacras principales. Cresta sacra media, cresta sacra intermedia y cresta sacra lateral. Entre la cresta sacra intermedia y la cresta sacra lateral van a salir estos agujeros que van a ser los agujeros sacros posteriores. Por delante serán los agujeros sacros anteriores y por detrás los agujeros sacros posteriores. Por esos agujeros también van a salir nervios del plexo sacro, ¿ya? Y miren, arriba, por dentro, ahí y ahí va a estar por dentro, o sea, ingresando a uno y otro lado. Acá está, miren, esta es una vista superior, de forma triangular también. Va a ser la continuidad de las vértebras lumbares, ¿no? Del agujero vertebral, ¿no?
del agujero vertebral. Esto de acá va a ser el conducto sacro en este caso, conducto sacro. Y este conducto sacro va a tener un orificio proximal acá arriba y un orificio distal acá abajo que se conoce también como el hiato sacro. ¿Ya? El conducto sacro. Miren, línea sacra media o cresta sacra media, cresta sacra intermedia y cresta sacra lateral, ¿no? Entre ambos salen los agujeros sacros posteriores. Muy bien. Hacia afuera están lo que son los alerones del sacro y que me va a servir para la articulación aquí, para la articulación sacroiliaca, articulación sacroiliaca, porque acá se va a continuar con el hueso ilíaco a uno y otros lados. Y esta de acá es la superficie articular para la vértebra lumbar, para la última vértebra lumbar, para la articulación lumbosacra. Listo. Ahí está en una vista lateral. Miren, todo este reborde de acá va a ser la superficie articular para el hueso ilíaco, cara articular para el hueso ilíaco. Por eso es la articulación sacroiliaca. Y la parte distal van a salir ahí una serie de ligamentos, ligamento sacroespinoso, ligamento sacrotuberoso, que lo veremos más adelante cuando hagamos la región de pelvis, ¿ya? Muy bien. Algunas vértebras especiales, ¿ya? Especiales que salen un poquito de la conformación anatómica normal. Tenemos esta gran vértebra que es la vértebra atlas. ¿Cuál es atlas? Atlas es C1, ¿ya? C1. La vértebra Atlas, que es C1, ¿por qué le pusieron nombre Atlas? Atlas, del dios Atlas, ¿no? ¿Quién es el dios Atlas? Es que el que sostiene al mundo con su mano, ¿no? Y en este caso, haciendo una semejanza al cuerpo, esta vértebra que es la C1, ¿quién está por encima de C1? Aquí, por encima de C1, ¿quién es? La cabeza. Por eso haciendo una semejanza al mundo con la cabeza y al dios Atlas, que es el que sostiene con su mano el mundo, aquí la vértebra Atlas sostiene a la cabeza, que vendría a ser el mundo, ¿no? Muy bien. Esta vértebra en particular va a tener, no va a tener, por ejemplo, un cuerpo propiamente dicho, sino en vez del cuerpo va a tener un arco anterior. Y este arco anterior va a tener un tubérculo anterior, que está acá, tubérculo anterior, y atrás va a tener una superficie articular. ¿Superficie articular para quién? Para una prominencia que viene desde C2, que se llama apófisis odontoide. Entonces la apófisis odontoide va a llegar ahí y se va a articular con este arco posterior de C1, arco anterior, pero el borde posterior de la vértebra C1, ¿sí? Hacia atrás va a tener el arco dorsal o el arco posterior. Este arco posterior en su borde superior va a tener un canal. ¿Un canal para quién? Para la arteria vertebral, porque estas arterias vertebrales van a venir de uno y otro lado, y se van a unir. Se van a unir a uno y otro lado, conformando lo que es la arteria basilar, que va a ingresar al cráneo por el agujero occipital, ¿ya? Entonces, este es el surco para el canal de la arteria, o surco de la arteria vertebral o canal de la arteria vertebral. ¿Qué más? Iba a tener un tubérculo posterior que a las justas tiene sus dos tuberosidades, ¿no? Recuerden que las vértebras cervicales, la apófisis espinosa, era dividida en dos ya. En este caso no hay apófisis espinosa, pero hay un tubérculo posterior que también va a tener dos cachitos ahí para sus músculos, ¿no? Muy bien. Y el agujero vertebral, pues que va a ser el agujero más grande de todos los agujeros vertebrales, ¿no? Y a las masas laterales, no olvidemos, las masas laterales acá están conformadas por sus apófisis articulares, ¿no? Sus apófisis articulares, que va a ser esto. ¿Y quién está arriba del atlas? La cabeza, ¿cierto? Ya, ¿qué parte de la cabeza va a articularse acá? Con los cóndilos occipitales.
Ya el del hueso occipital, en la parte inferior del hueso occipital va a haber unos cóndilos que van a tener así una forma de frijolito. Eso se va a articular con con este atlas. Así, con este atlas a uno y otro lado, ¿ya? Y por fuera va a estar la apófisis transversa que en su interior va a tener el agujero vertebral, el agujero transverso, perdón, agujero transverso, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Por el agujero transverso, ¿quién pasaba? Por el agujero pasaba la arteria vertebral, ¿no? La arteria vertebral va a venir así y miren, va a ser un giro para pasar por el canal, ¿no? Por el canal de la arteria vertebral, que lo habíamos hablado acá hace un momentito, el 3A, el canal de la arteria vertebral, y para que se una un lado con el otro lado y se forme la arteria basilar, ¿sí? Esa se mete hacia el cerebro. Y hacia atrás, miren, este de acá es la apófisis odontoide que les dije, la apófisis odontoide que se va a articular con con el borde posterior del arco anterior del atlas, ¿ya? Muy bien, esta es la vista inferior. Esta de acá era la vista superior, porque era la articulación con la cabeza. La vista inferior es la articulación con la segunda vértebra cervical, que es el axis, ¿ya? La segunda vértebra cervical se llama axis. Y esta simplemente, pues esta vista, lo que vamos a ver igual, arco anterior, arco posterior, su tubérculo dorsal, su tubérculo anterior, su faceta articular para la apófisis odontoide, ¿sí? Y estas articulaciones van a ser para la articulación atlo-axoidea, ¿no? Estas serán las apófisis articulares para que se articule con C2, con el axis. Por eso se llama articulación atlo de atlas, atlo, A-T-L-O, atlo-axoidea de axis. Articulación atlo-axoidea que es la unión o la articulación de atlas con axis, ¿ya? Y bueno, su apófisis transversa con su agujero transverso y su tubérculo, ¿no? Muy bien. Ese C1 es una vértebra especial, distinta a las demás, ¿no? Y C2 también es un poco distinta a las demás. Esta C2 ya tiene un cuerpo, a diferencia de Atlas, que no tenía cuerpo, pero del cuerpo hacia arriba, miren quién sale, como un diente, ¿no? Como un dientecito. Por eso a esto se conoce como apófisis odontoide. Y esta apófisis odontoide, como se va hacia arriba, hacia C1, C1 va a estar por acá, ¿no? Este va a ser el arco anterior de C1, que tiene un borde anterior y un borde posterior, ¿no? Acá está su tubérculo anterior y su carilla articular para la apófisis odontoide de C2, ¿sí? Para la apófisis odontoide de C2. Muy bien. Luego tiene esta carilla articular, que es la apófisis articular, ¿no? Para el C1 también. Tiene ya su agujero, que ya empieza a ser triangular grande, triangular grande. Tiene su apófisis espinosa, que ya va a ser bituberosa, ¿no? Y tiene su apófisis transversa, que va a ser ya bituberosa también, ¿no? Y aparte perforada por el agujero vertebral, por el agujero transverso, ¿sí? Esta es una vista posterior. Miren, ahí está el gran diente, la apófisis odontoide, que tiene su carilla articular para el atlas, ¿no? Acá estaría todo lo que es el arco anterior del atlas, ¿no? Articulándose con la apófisis odontoide, ¿sí? Bien. Algunas vértebras especiales también, C6 y C7. C6 va a ser tal cual una vértebra cervical, miren, pero C7, la diferencia es que va a ser una apófisis espinosa prominente y única. Si ustedes se tocan atrás del cuello, van a ir bajando, bajando, bajando por el cuello, por la parte posterior, y van a ver una prominencia, ¿no? Una gran prominencia. Esa prominencia es la apófisis espinosa de C7. Profe, ¿no se supone que la apófisis espinosa de las cervicales es bifurcada? Sí, solo hasta C6, porque C7 ya es una solita, igual que las torácicas. O sea, ya se copia de las torácicas, ¿no? Pero miren, sigue siendo vertebral. ¿Por qué? Porque sus masas laterales están perforadas y bituberosas. O sea, la apófisis transversa está perforada y bituberosa. Por lo tanto, es una vértebra cervical. Pero ojo, ¿ah?
En C6 es donde empieza a ingresar la arteria vertebral. Por este agujero de C7 no ingresa la arteria vertebral recién ingresa a partir de C6. Por este agujero solamente pasa una vena emisaria, nada más, ¿ya? O sea, es un agujero por las más o menos, ¿no? Por las puras, ¿ya? Muy bien, listo, acabamos justo. Siguiente video con columna, ¿sí? Nos tomamos un descansito.